Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva clase del curso Auxiliar en Recursos Humanos. En la clase de hoy vamos a continuar con el módulo número 3. Vamos a concluir este módulo, ¿sí? Recuerdan que en este módulo, en la primera parte del módulo, vimos altas y bajas en AFIP, vimos toda la organización, mantenimiento y actualización del legajo de personal y la diferente documentación y formularios correspondientes. Bien, en esta parte del módulo, en la clase de hoy, vamos a ver lo que son las licencias legales y las licencias extraordinarias o complementarias. Bien, vamos a detallar un poco qué pasa, por ejemplo, en la licencia por maternidad, el periodo de excedencia, periodo de lactancia, rescisión del contrato de trabajo, etcétera. Y también vamos a adentrarnos en las jornadas de trabajo, los tipos de jornadas de trabajo. Bien. Bueno, para la asistencia, ¿sí? La misma modalidad que la clase anterior, vamos a dejar la asistencia con su nombre y apellido, ¿sí? Y respondan a la consigna que yo les voy a dejar al final de la clase. Bien, recuerden que tienen que responder a estas consignas. Y de paso, ya van practicando, bien, esto de resolver una consigna para el trabajo final. Bien, las consignas del trabajo final van a ser muy similares a las que vamos respondiendo acá en las clases. ¿Sí? Recuerden que cualquier duda que tengan respecto a las consignas, la respuesta y demás, pueden escribir en los comentarios. ¿Sí? Yo voy a ir respondiendo todas las dudas que vayan surgiendo. Bien, en la próxima, en el mismo video donde ustedes comenten, yo les voy a ir respondiendo. Bien, bueno, vamos a retomar entonces donde quedamos la clase anterior. Un segundo, que me voy a ubicar donde quedamos la clase anterior, por aquí. Perfecto. Bien, ahí estamos. En esta clase vamos a ver los tipos de licencia, legales, extraordinarias o complementarias. ¿Sí? Vamos a desarrollar la licencia por maternidad en detalle y las jornadas de trabajo. Bien, bueno, comencemos. Esperen que me voy a ubicar. Ahí estamos. Bien. Licencias entonces que surgen de la ley de contrato de trabajo. Bien, todas las licencias están jurídicamente respaldadas por la ley de contrato de trabajo. Bien, o respaldadas, amparadas, como quieran mencionarle. Esta ley establece los derechos o beneficios mínimos que deben de gozarse, ¿sí? En cualquier tipo de relación de trabajo. Bien, también vale aclarar que existen otras licencias que son de diferentes convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Que siempre pueden ampliar las licencias, digamos, generales, no pueden reducir las licencias, los tipos de licencias. Siempre que cualquier convenio colectivo de cualquier rubro puede decir, bueno, yo en lugar de 2 días de exámenes por mes te doy 4. Bien, pero nunca menos. Siempre pueden mejorar el tipo de licencia. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando decimos licencia, entendemos que son días, ¿sí? Días corridos, hábiles e inhábiles y obviamente pagos, ¿sí? Que por cuestiones de salud, por trámites, exámenes, vacaciones, ¿no? El empleado o empleada puede disponer a su disposición, digamos, estos días que le corresponden. Bien, bueno, vamos a ver. La ley de contrato de trabajo enumera ciertas licencias especiales, ¿sí? O generales, podemos decir también. Bueno, vamos a ver cuáles son las licencias especiales que va a gozar cualquier persona en una relación de trabajo. Bueno, licencia por nacimiento de un hijo o hija, ¿sí? Se otorgan 2 días corridos, bien, salvo que la persona, en el caso de la persona sería el padre, ¿no? Cuando es la licencia por maternidad, que es hacia la madre, bien, es otra.
que ahora vamos a ver enseguida. Bueno, en el padre, 2 días de licencias corridos, los cuales pueden ser un día hábil, cuando la licencia coincida con un domingo, por ejemplo, ¿sí? Feriado o día no laborable. El empleado debe entonces acreditar el nacimiento mediante una partida de nacimiento correspondiente. Bien. ¿Qué quiere decir que uno de ellos debe ser hábil? Porque, por ejemplo, si la criatura nace un día lunes y el feriado, ¿sí? Entonces tiene que darse un día más que sea sí o sí un día hábil para que pueda hacer trámites y demás. Dentro de los 2 días uno debe ser hábil. A eso se refiere. Bien, licencia por matrimonio. ¿Sí? Cuando las personas contraen matrimonio, le corresponden 10 días corridos de licencia. Como dije antes, si algún convenio colectivo otorga más días, pero nunca se pueden otorgar menos. Bien. La persona que contrae matrimonio debe acreditar esta cuestión mediante una partida de matrimonio en este caso. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Acá tenemos el primer, digamos, embrollo. ¿Qué pasa si una persona es despedida? ¿Sí? Porque decidió casarse. Bueno, la empresa no sé si no le gustó o lo que fuera que suceda, ¿sí? Y decide despedir a la persona que ha contraído matrimonio. Bueno, la ley protege a esa persona, eso también lo vamos a ver después cuando veamos la parte de derecho laboral, pero en los artículos de la ley 181 y 182 dice que se disponen o que se presume que el despido corresponde a causa del matrimonio si este despido, bien, es sin causa y se produce dentro de los 3 meses anteriores al matrimonio o de los 6 meses posteriores al matrimonio. O sea, si yo me caso hoy, ¿sí? O aviso a la empresa que me voy a casar dentro de 3 meses, ¿sí? Y durante esos 3 meses antes del casamiento la empresa me despide, bien, llega esta indemnización agravada. Bien. O si la persona, la empresa, luego del casamiento, de la celebración de este acto, ¿sí? Luego, durante los próximos 6 meses, decide despedir a esa persona, también, obviamente, debe pagar esta indemnización, pero agravada. Bien, vamos a ver ahora qué es este gravamen, ¿no? Esta cuestión que agrava el despido. Cuando hay un despido, se abona, lo que dice el artículo 245, que ya lo vamos a ver, una indemnización. ¿Sí? Esta indemnización puede ser agravada en algunos casos, como por ejemplo, si se despide a causa del matrimonio. Bien. O sea que una persona no puede ser despedida 3 meses antes y 6 meses después de que contrae matrimonio. Bien, si sucede eso, se presume que la empresa despidió a causa del matrimonio. Entonces debe abonar, además de la indemnización que le corresponde por despido, ¿sí? Esta indemnización agravada que equivale a 1 año de remuneraciones, o sea, 12 sueldos más que se van a sumar a el cálculo de la indemnización por despido, sin causa. Bien, por eso ahí dice se acumulará a lo establecido en el artículo 245, que es el despido sin causa, digamos, ordinario. En este caso, como hay un despido agravado, bien, se suman 12 sueldos más, o sea, 1 año de remuneraciones a esa indemnización. Bien, eso deben también conocerlo, por eso lo menciono acá, porque estamos hablando de la licencia por matrimonio y es, digamos, competente que también sepan esta cuestión. Bien, otra licencia, además del matrimonio, es licencia por fallecimiento, ya sea de hijos, hijas, padres o cónyuge. Bien, la licencia en estos casos va a ser de 3 días corridos, ¿sí? De los cuales uno debe ser hábil. Bien, porque si tiene que hacer algún trámite, alguna cuestión, no puede hacer un domingo. Entonces uno debe ser hábiles, ¿sí? Tanto el fallecimiento como el vínculo familiar debe ser acreditado por las partidas correspondientes. Por ejemplo, tiene que llevar la partida del familiar, ¿no? Si está casado, el matrimonio y
o si es hijo de nacimiento, etc. Bueno, por fallecimiento de hermanos o hermanas corresponde un día hábil de licencia, ¿sí? Debiendo también acreditar el vínculo con esa persona que ha fallecido. Bien. Otra licencia es la licencia por examen, ¿sí? En este caso, la enseñanza media o universitaria, bien, la persona que curse, digamos, este tránsito medio universitario puede tener 2 días corridos, ¿sí? Por algún examen que tenga que rendir, bien, y con un máximo de hasta 10 días que se van a otorgar durante el año, calendario, bien, no se va a tomar los 10 días juntos porque tienen que ser 2 días por examen, bien, pero hasta 10 días en el año, ¿sí? Estos exámenes deben, bueno, ser de la enseñanza media o universitaria, ¿sí? Dentro de organismos registrados y avalados por el Estado, obviamente, ¿no? Y obviamente la persona tiene que acreditar ante su empleador haber rendido ese examen presentando un certificado, ¿sí? De examen por esa institución, ¿sí? Ahí también está la aclaración que, como yo les decía antes, los convenios colectivos pueden, digamos, determinar otros plazos siempre y cuando sean mayores, ¿sí? O más beneficiosos para la persona, nunca en detrimento. Bien. Bueno, maternidad. Vamos a ver cuál es la licencia por maternidad y vamos a ver también qué sucede con el despido en este periodo. Bien. Bueno, la ley dice que queda prohibido que la persona trabaje, la mujer trabaje durante los 45 días anteriores al parto, ¿sí? Y hasta 45 días posterior al parto. O sea que son en total 90 días de licencia, ¿sí? 45 días antes del parto y 45 días después del parto, pero en total son 90 días. Sin embargo, aclara la ley, la interesada podrá optar porque se le reduzca la licencia anterior al parto, en este caso no puede ser inferior a 30 días. Por ejemplo, si la persona que está embarazada dice, bueno, yo tengo tantos meses de embarazo, pero me siento bien, en lugar de 45 días quiero tomarme nada más que 30 días previo al parto, ¿sí? Y esos 15 días los adjunto para después del parto. Bien. En total siempre van a ser 90 días, ¿sí? Solo puede optar por estos 15 días que puede trasladarlo a luego del nacimiento, ¿sí? En caso de que el parto sea prematuro, o sea que una persona entró en el parto antes, ¿sí? De lo esperado, bien, en pretérmino, digamos, y no llegó a tomarse esos 45 días porque se sucedió el parto antes, se acumula toda la licencia para después del parto. O sea que se va a tomar los 90 días posteriores a el parto. Bien, siempre recuerden, 45 días antes, 45 días después. Antes no se puede tomar menos de 30, o sea que 30 días se tiene que tomar. Si es prematuro, se toma todo después del parto, porque obviamente no hubo tiempo a tomarse los 45 días ni los 30. Pero siempre son en total 90 días de licencia. Bien. Bueno, ¿qué pasa una vez concluida la licencia de esta persona que ha tenido un bebé? Bien. Bueno, la ley dice que una vez concluida la licencia, la madre puede continuar, ¿sí? Reincorporarse a su trabajo en las mismas condiciones que tenía previamente. Puede optar por decir no quiero trabajar más, rescindir su contrato, ¿sí? Y ahí percibe una compensación que va a ser un 25% de una indemnización, como si, por ejemplo, cuando uno se despide se paga el 100% de la indemnización total. En el caso que la persona estaría, digamos, renunciando, pero se compensa con un 25% de la indemnización. Bien. Bueno. Y tercero, puede solicitar una extensión de la licencia por maternidad, ¿sí?
que sería el periodo de excedencia, que va en 3 a 6 meses, ¿sí? Posteriores a el parto. Este es un periodo de excedencia, digamos, sin goce de sueldo, que se puede tomar mucha más licencia, un par de meses más, bien, para luego retomar sus trabajos, sus funciones, de la misma manera que trabajaba anteriormente. Bien, o sea, el periodo de excedencia es un periodo sin goce de sueldo que tiene la opción la madre por haber tenido a su hijo y querer estar en presencia en esos primeros tiempos tan importantes, ¿verdad? Bueno, entonces estas son las 3 condiciones, las 3 cosas que podría optar la madre una vez que termina la licencia. Continuar con el trabajo después de la licencia posterior al parto, dejar de trabajar y rescindir el contrato recibiendo un 25% de su indemnización, o tomarse un periodo de excedencia de 3 a 6 meses. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa si la empresa despide a la persona por a causa de su embarazo. Bueno, aquí también la ley de contrato de trabajo protege a la mujer en el artículo 178 y dispone que hay una presunción de que si se despide sin causa a una trabajadora dentro de los 7 meses y medio o 7 y medio después del parto, ¿sí? Se presupone que el despido fue a causa de esta maternidad. Bien. Por lo general, para las empresas no les hace nada feliz que una persona se tome entre 3 y 6 meses de licencia por maternidad, porque tiene, bueno, que reponer la fuerza de trabajo, contratar a otra persona, etcétera, etcétera. Entonces puede decir, bueno, despido a la persona, ¿sí? Pero obviamente eso tiene un agravamen, bien, como en el caso del matrimonio. Entonces, hay un detalle que la persona embarazada tiene que notificar apenas se da noticia de su embarazo, ¿sí? A su empleador, bien, para que ya quede protegida, ¿sí? Del despido, ¿sí? Debe notificar. Bien. El medio de notificación, ¿sí? La prueba documental o la tradicional es el telegrama, pero también la ley acepta cualquier tipo de notificación, ya sea un mensaje de texto, un mail, etc. Bien, donde quede registro de que se ha informado el embarazo. A partir de ahí ya queda protegida bajo este artículo de la ley. Bien, entonces, si la persona entonces es despedida entre los 7 meses y medio antes y 7 meses y medio después del embarazo, durante ese periodo de tiempo, ¿sí? A la indemnización que debe abonarse por despido, ¿sí? Se le suma otra vez, como en el caso del matrimonio, un año de más de remuneraciones, ¿sí? O sea, 12 sueldos, además de los sueldos que le corresponde por la cantidad de años que haya trabajado. Bien, la indemnización, el artículo 245, establece que se abona determinada cantidad de sueldos dependiendo de la cantidad de años que hemos trabajado en esa empresa. Bien, bueno, en este caso, si es despedida durante el embarazo, se paga, además de esos sueldos, 12 sueldos más, o sea, un año más de sueldos. Bien. Y además, la ley dice que la persona puede también iniciar acciones legales por despido discriminatorio, ¿sí? Que sería daños y perjuicios y demás, que puede también agravar y incrementar esta indemnización más de lo que es, ¿sí? Eso va a determinarlo el juez. Bien, esas son las licencias legales, ¿sí? Y especiales que tienen las personas, y hay otras licencias complementarias a estas licencias, ¿sí? Que son, por ejemplo, la licencia por la donación de sangre, que hay una ley llamada 22.990, en su artículo 47, establece que por la donación de sangre el trabajador o trabajadora estará justificado de una inexistencia por 24 horas, ¿sí? El día específico de la donación de sangre. Bien. Si es una donación de tipo hemaféresis, que digamos que tiene otra complejidad, bien,
tiene 36 horas de licencia por ese tipo de donación. En ninguna causa, dice la ley, o ninguna circunstancia, se producirá una pérdida o disminución del salario por este concepto. Bien, no es que le pueden dar el día para donar sangre, pero descontárselo del sueldo, ¿sí? Ninguna licencia se descuenta del sueldo. Bien, si son licencias legales o complementarias, ¿sí? Bien, otra licencia complementaria es la licencia por trámites y citaciones, por ejemplo, si nos citan de tribunales para, no sé, para ser testigos en un juicio laboral, por ejemplo, o para, no sé, por alimentos, o juicio por lo que sea, o cualquier tipo de trámites, citaciones de algún organismo oficial, o nacional o provincial, bien, se asigna ese día para acudir a esta citación sin derecho a perder ningún tipo de remuneración, ni descuento del sueldo, ni nada por el estilo. Bien. Este caso de licencia de trámites y citaciones apela a lo que son trámites personales y obligatorios ante autoridades nacionales, provinciales, municipales. Bien. Siempre y cuando no pueda ir la persona dentro del horario laboral. Si la persona tiene que ir a las 9 de la mañana, por ejemplo, y trabaja de 4 a 9 de la noche, sí podría ir tranquilamente a la mañana, bien, no afectaría su jornada de trabajo, entonces no aplicaría esta licencia. Pero si la persona trabaja de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde y tiene que ir a las 9 de la mañana, bien, no podría, entonces ahí se aplica esta licencia complementaria. Bien. Licencia para votar. También el Código Nacional Electoral dispone que las personas, por razones de trabajo o que estén ocupadas durante las horas del acto electoral, o sea, los domingos, que trabajan los domingos, tiene derecho a obtener una licencia especial de sus empleadores con el objetivo de concurrir a emitir su voto, ¿sí? O a desempeñar funciones en el comicio, si es convocada autoridad de mesa. Bien. Sin reducción de ningún tipo de descuento en su salario, ni nada por el estilo. Bien, entonces, en estos casos, el empleador deberá otorgar a la persona una licencia por el lapso que le implique trasladarse desde el trabajo hasta el lugar de votación, emitir su sufragio y volver al lugar de trabajo. Este en el caso de que tenga que ir a votar, ¿sí? Tiene que tener la cantidad de horas que le va a llevar ir hasta el lugar y volver. Tiene que tener la licencia de poder salir, no es que se toma el día entero de licencia. La licencia es para poder trasladarse a emitir el voto. Si es autoridad de mesa, ahí sí, todo el día, porque obviamente la autoridad de mesa tiene que estar todo el acto de los comicios. Bien. Bien, licencia por enfermedad inculpable. Bien, aquí también la ley de contrato de trabajo establece que cada accidente o enfermedad que no sea consecuencia del trabajo, porque si es consecuencia del trabajo, ¿sí? Ya interviene la ART. Pero cuando no es una consecuencia del trabajo, por ejemplo, una gripe o una lesión de la persona que se lesionó, no sé, jugando al pádel, jugando al fútbol, lo que sea, que no tiene que ver con el trabajo, pero que le impidan la prestación de su servicio, ¿sí? No afectarán los derechos de los trabajadores a percibir su remuneración, obviamente, ¿sí? Si tiene sus certificados correspondientes, ¿no? Que avalen esa enfermedad o esa lesión, durante un periodo de 3 meses, si su antigüedad es menor de 5 años. ¿Sí? Estos 3 meses tiene con goce de sueldo, después sería sin goce de sueldo. Bien. Y hasta 6 meses si la persona tiene más de 5 años de antigüedad en esa empresa. Bien. En los casos de que el trabajador tuviese carga de familia, por ejemplo, cónyuge, hijos, menores, y por las mismas circunstancias que mencioné anteriormente, por enfermedad, gripe o cualquier tipo de enfermedad o lesión, se encontrará impedido de concurrir al trabajo, bien, los periodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se excederán. Bien, de 6 meses si su antigüedad de servicio es 5 años y 12 meses si su antigüedad es superior a 5 años. O sea, que yo tengo una enfermedad y además de la enfermedad tengo carga de familia, ¿sí? Se excede la licencia, ¿sí? Para el trabajador. Porque dice la ley que si tiene carga de familia, digamos, tiene otras circunstancias. Bien, entonces hay un poco más de excedencia en la licencia. Ahí dejé un cuadrito para que puedan ver
Trabajador sin carga de familia, ¿sí? Si tiene alguna enfermedad y tiene menos de 5 años de antigüedad, 3 meses como máximo. Y si tiene más de 5 años de antigüedad en la empresa, hasta 6 meses como máximo. Y si es un trabajador con carga de familia, ¿sí? Si tiene menos de 5 años, hasta 6 meses. Y si tiene más de 5 años, hasta 12 meses, o sea, un año de licencia con goce de sueldo. Siempre aclarando. Bien. Bueno, otra licencia, ¿sí? Son las vacaciones, ¿sí? Que se toman anualmente. Las vacaciones es el periodo de descanso continuo y remunerado, ¿sí? Remunerado, los días que uno no va a trabajar porque está de vacaciones son días que tienen que pagarse antes de que la persona se vaya de vacaciones para que pueda usarlo en sus vacaciones. Bien, así funciona. O sea que los 14 días esos de sueldo que se dan se deben pagar para que la persona pueda utilizarlos en sus vacaciones. Bien, eso es lo que más o menos dice la ley. Bien, entonces vuelvo. El periodo de descanso continuo y remunerado es otorgado anualmente al trabajador o trabajadora y se denomina licencia anual por vacaciones. ¿Sí? Las vacaciones anuales tienen por objetivo proteger la integridad psicofísica del trabajador, cumpliendo con una finalidad también higiénica. Higiénica en el sentido de salud, que está relacionada a la salud psicofísica de los trabajadores, ¿verdad? En la ley de contrato de trabajo, en el artículo 150, se establecen plazos mínimos y continuados del descanso anual remunerado. Bien. Algunas empresas deciden brindar vacaciones adicionales como beneficio, pero como dije, siempre tienen que ser mayor a lo que la ley dice, nunca menos vacaciones. Siempre se puede dar más. Bien. Bueno, ¿cuáles son los periodos? Si la persona tiene menos de 6 meses, o sea que empezó a trabajar en los últimos meses y no llega a cumplir los 6 meses, va a tener un día de vacaciones. Se hace el cálculo por cada 20 días que ha trabajado en esa empresa. Bien. O sea que yo empiezo a trabajar en una empresa y ya a los 20 días, si me tocan las vacaciones, justo si empiezo a trabajar en diciembre, bueno, tengo un día de vacaciones. ¿Sí? Si trabajé 40 días, tengo 2 días de vacaciones. Bien, así se va calculando cuando es muy poquito el tiempo que la persona trabaja en la empresa. Ya cuando pasa los 6 meses de antigüedad, ¿sí? Y hasta los 5 años, va a tener 14 días corridos. ¿Sí? Luego, esto se va incrementando. Entre los 5 años de antigüedad y 10 años de antigüedad, va a tener 21 días corridos. ¿Sí? Entre 10 y 20 años de antigüedad, 28 días corridos. Y si tiene más de 20 años de antigüedad, ya tiene 35 días corridos de vacaciones. Bien, de esta manera se calcula, según la antigüedad de la persona, qué vacaciones va a tener. Bien. Bueno, hasta ahí lo que son licencias. Si tienen alguna duda o consulta sobre la parte de licencias, lo dejan en los comentarios también. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las jornadas de trabajo y su duración normal. O sea, qué periodos, ¿sí?, trabajan las personas según lo que la ley dice, ¿verdad? Bueno, entonces, según la ley de contrato de trabajo, la jornada laboral abarca todo el tiempo donde el trabajador está a disposición del empleado. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan porque es cómo, digamos, se mide la fuerza de trabajo. ¿Sí? Si yo soy un obrero de una obra de construcción y voy a trabajar y llueve y no se puede trabajar y me tengo que ir a mi casa, yo estuve a disposición y entonces cobro igual. Bien, por eso dice a disposición del empleador. Si hay algún acontecimiento extraordinario, no impide el ejercicio de ese trabajo, eso no tiene nada que ver con el trabajador y tiene que cobrar igual. Bien, este punto es importante que vayan tomando nota. Bien, entonces, la ley de jornadas de trabajo dice que el límite máximo de la extensión del trabajo diurno y salubre, ya vamos a ver después por qué decimos diurno y salubre, porque también hay trabajo nocturno y también hay trabajo insalubre. Bien, bueno, en el trabajo de día, o sea, diurno y salubre, que no está incluido dentro de trabajos insalubres,
no puede prolongarse más allá de las 8 horas diarias, ¿sí? O 48 horas semanales. Bien. La jornada nocturna, ¿sí? Va a estar en 7 horas diarias máximo. Bien, si es trabajo nocturno. Y la insalubre, 6 horas de trabajo. Bien, por eso hay, digamos, determinados rubros donde el trabajo es insalubre. Por ejemplo, yo que tengo acá unos auriculares, trabajaría en un call center, yo no podría estar más de 6 horas con esto escuchando a la gente porque afectaría lo que es la audición. Bien, o sea, la salud del trabajador. Si afecta la audición, es un trabajo insalubre, entonces el máximo que yo puedo estar con unos auriculares en un call center son 6 horas. Bien, para que entiendan con un ejemplo lo que es el trabajo insalubre. Hay un montón del listado de trabajo insalubre, pero ese es un ejemplo. Bien, ¿qué dice la ley? Sin embargo, el límite legal de 8 horas diarias puede extenderse 1 hora más, llevando entonces la jornada diurna normal a un total de 9 horas, ¿sí? Distribuyendo así en forma distinta el límite de 48 horas semanales. O sea que el total son 48 horas. Bien, si un día trabaja 9 horas, otro día va a tener que trabajar un poquito menos para complementar las 48 horas semanales. Todo lo que supere eso ya van a ser horas extras, que ahora también vamos a ver. Bien. Bueno, ahí dice, ¿no? El decreto 16.115 dice que cualquier exceso que supere ese límite deberá abonarse como hora suplementaria. Una hora suplementaria es una hora extra. Bien. Bueno, ahí está entonces el resumen. Hora diurna normal, 8 horas, 48 semanales. Hora nocturna, ¿sí? 7 horas o 42 semanales. Bien. La hora nocturna, la jornada nocturna equivale entre las 21 horas, ¿sí? Y las 6 de la mañana del día siguiente. Ese es el periodo donde se calcula la jornada nocturna. La jornada insalubre, 6 horas diarias, 36 horas semanales, ¿sí? Y la jornada diurna mixta, por ejemplo, que yo trabajo en lugar de hasta las 9 de la noche, trabajo hasta las 11, entonces hay un par de horas que van a ser horas nocturnas, entonces es una jornada mixta. Algunas horas de día y algunas horas de noche. Entonces, cada hora nocturna se computará como 1 hora y 8 minutos, ¿sí? O sea que la hora vale un poquito más, bien, al cálculo del pago. Esto lo vamos a ver bien cuando, bueno, si ustedes después hacen o les interesa hacer el curso de liquidación de sueldo, vamos a ver bien en detalle cómo se liquida todo esto, bien. Bueno, volviendo al ejemplo. 1 hora nocturna entonces equivale a 1 hora y 8 minutos en tiempo y en dinero. Ejemplo, 4 horas nocturnas equivale a 4 horas y 32 minutos diurnos. ¿Sí? A los fines de no superar la jornada máxima, quedan 3 horas y 28 minutos de jornada diurna. Bien, esto para poder ver cuántas horas puede trabajar, cuánto tiempo de la parte diurna y de la parte nocturna. Bien, ¿qué pasa cuando el empleador dice, bueno, yo no quiero pagar la hora nocturna más de lo que vale? Bueno, si no paga, entonces esa persona se tiene que ir 8 minutos por cada hora de trabajo, 8 minutos antes. Entonces se suman esos minutos de la cantidad de horas, ¿sí? Y se va a ir antes. O sea, va a cumplir menos horas. Bien. Bien, vamos a ver ahora qué son las horas suplementarias o horas extras, como ustedes seguramente las conocen, ¿sí? Comúnmente se denominan así a los pagos adicionales sobre horas trabajadas en exceso a las jornadas que acabamos de ver. Bien, cuando la persona trabaja más horas de la que debería. Bien, entonces, si el trabajo excede la jornada legal prevista, ¿sí? El empleado puede seguir desplegando sus tareas, pero haciéndose acreedor, o sea que le tienen que pagar un recargo por cada hora que se exceda. Bien, y vamos a ver cuáles son esos recargos. O sea, cómo se calculan las horas extras. ¿Sí? Acá vamos a ver un pequeño adelanto, pero hay una fórmula. Bueno, que todas las fórmulas de cálculo de liquidación de sueldo la veríamos en el curso de liquidación de sueldo, que es muy interesante y se los recomiendo también. Para complementar la formación, si a ustedes les interesa
por ejemplo, trabajar en un área administrativa de cualquier empresa, ¿sí? Siempre hay personas encargadas en la liquidación de sueldos, es una tarea muy también buscada, tiene mucha salida laboral. Y así que también es interesante, si a ustedes les gusta lo que es recursos humanos, formarse también en liquidación de sueldo, que es el curso que vamos a subir después a la plataforma, y también el de selección de personal, que es muy interesante también, que es la tarea que más realiza el departamento de recursos humanos, ¿no? Contratar, llevar adelante procesos de selección y de reclutamiento de personal. Bien, volviendo entonces a las horas extras, como hay un cálculo, ¿sí? Bueno, hay diferentes fórmulas que vamos a ver después, pero para que ustedes ya tengan una idea de lo que vale o cuál es el recargo que debe pagar el empleador por cada hora extra que la persona trabaja, cada hora laboral extra debe abonarse un 50% más de lo que sale una hora normal, ¿sí? Si la persona realiza las horas extras dentro del horario normal entre el lunes y el sábado hasta las 13 horas. En ese lapso del lunes hasta el sábado a las 13 horas, la hora extra tiene un costo de un 50% más, ¿sí? De la hora normal. Ahora, si la persona trabaja los sábados después de las 13 horas, domingos y feriados, ¿sí? El recargo va a ser del 100%, o sea que es el doble el valor de la hora. Si la hora vale 500 pesos, ¿sí? Una hora extra un día de lunes a viernes, si no es feriado, sale 7.50, que sería el 50% más. Si esa hora la realiza un domingo, en lugar de 500 pesos va a salir 1.000 pesos. Bien, para que tengan una idea, un ejemplo. Bien, ese es el recargo que se abona por adicional de hora extra. Bien. Bueno, límites, o sea, no podemos hacer 50.000 horas extras en el día o en el mes. Bien. Entonces, según la legislación vigente en Argentina, ¿sí? Hay una limitación para las horas extras que se pueden realizar como máximo. Bien. Por día podemos realizar hasta 3 horas extras, ¿sí? No podemos hacer 6 horas de más por día. Bien. Por mes, 30 horas mensuales. Estas 30 horas mensuales tienen que estar ubicadas en 3 horas por día. Bien, no más de 30 horas al mes. Y o 200 horas al año. Bien. ¿Por qué se hace esto? Porque muchas veces se hace un contrato de 4 o de 6 horas, ¿sí? En lugar de hacer un contrato por 8 horas, que es más importante. Entonces hace horas extra la persona todo el tiempo para cumplir esas horas que se necesitan, ¿sí? Y no está registrada por 8 horas, está registrada a través por 4 o por 6. Entonces, si supera este límite de horas, ya correspondería que se modifique el contrato de trabajo. Bien. Por eso ahí se resalta que esta prohibición también apunta al empleador, subsistiendo el derecho por parte del trabajador que las horas superen dichos límites. O sea que no está obligada la persona a realizar más de esa cantidad de horas. Y también hay un artículo de la ley que dice que la persona no está obligada, si no está obligada a realizar horas extras si no lo desea hacer. Salvo que haya una situación extraordinaria, no sé, el compañero se cortó un brazo y hay que quedarse un poquito más. Bueno, en situaciones extraordinarias sí se supone que se puede hacer horas extras de manera obligada, pero por lo general sí no están obligados a realizar horas extras. Bien. Estas cuestiones de los derechos laborales es muy importante que ustedes las conozcan tanto para trabajar en cualquier oficina de personal como para su propia experiencia laboral en el ámbito del trabajo, para conocer sus propios derechos en relación al trabajo. ¿Sí? Bueno, en el módulo que viene vamos a ver un montón de derecho laboral, ¿sí? Contratos de trabajo, derechos de los trabajadores, trabajadoras y demás, y que esto tiene un doble impacto en el conocimiento y en su bienestar como
como trabajadores también, porque por un lado van a tener conocimientos para poder desempeñarse en un área de recursos humanos, y por otro lado también se van a beneficiar porque son conocimientos que les sirven a ustedes, porque ustedes también van a ser empleados o empleadas de una empresa. Entonces tienen que conocer sus derechos. Y esto es muy importante y siempre lo digo. Bien, hasta aquí llegamos con este módulo, con los contenidos de este módulo. Vimos licencias y vimos jornadas de trabajo. Bien, ahora para la asistencia del día de hoy, ¿sí? Como en la clase anterior, voy a dejar 2 consignas para que ustedes dejen aquí en el comentario su nombre y apellido y la respuesta a esta consigna. Bien, la primera consigna es: diferencien, ¿sí? O qué diferencia observan ustedes, o pueden mencionarlas también, cuáles son unas y cuáles son las otras, entre las licencias legales y especiales y las licencias complementarias. Bien, ahí diferencien. Bueno, por ejemplo, pueden ser más extensas, como la de maternidad, otras más cortitas, de un día o de un ratito para ir a votar. Bueno, hay diferencias, ¿no?, entre ellas. Pueden mencionarlas, pueden expresarse como ustedes puedan, así yo voy viendo también cómo van procesando los contenidos. Bien. Y la consigna número 2, también muy importante: mencionen las características del despido, ¿sí?, de una trabajadora embarazada. Bien, les recuerdo que, como vimos anteriormente, aquí sucede algo en un determinado periodo antes y después del embarazo, donde se presume que se despide a causa del embarazo. Y bueno, mencionen cuál es ese periodo previo y posterior, y mencionen qué pasa si la empresa decide despedir a una persona, una trabajadora embarazada. ¿Cuál es el agravamen? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Etcétera. Bien. Bueno, respondan esto como puedan, como les salgan, practiquen, porque respondiendo a estas consignas también están practicando para el trabajo final, que ya nos vamos avanzando en el módulo 3, son 5 módulos, o sea que ya estamos cerca de llegar a la finalización del curso. Entonces es importante que vayan ya ejercitando responder consignas para poder hacer muy fácilmente luego el examen final. Bien, bueno. Nos encontramos entonces en la próxima clase, cuando ya iniciaremos obviamente el módulo número 4. Bien, que tengan muy buen día y les dejo un saludo enorme.